Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes. Oye, si te parece, empezamos con una noticia que hemos contado ya aquí en la SER y que tiene un impacto notable. Facua denuncia la existencia de un posible cártel de supermercados en los precios del aceite de oliva, ¿no? Según Facua, son Alcampo, Carrefour, Día, Eroski, Percor y Mercadona. Llevarían 3 meses vendiendo las botellas y garrafas de aceite de oliva virgen extra de sus marcas blancas sin apenas diferencia de precio entre ellas. Y piden que se investigue. ¿A ti, tal como se han comportado los precios del aceite últimamente, esta noticia te ha sorprendido? La del posible cártel, digo, ¿no? De ponerse de acuerdo o no. Bueno, a mí lo que me sorprende es que se hayan puesto de acuerdo 6 empresas en España. Porque me dices, no, en toda la Unión Europea se han puesto de acuerdo. Bien, hay casos de estos. Pero que en España 6 empresas, y además recuerdo que Carrefour es una multinacional, se hayan puesto de acuerdo para hacer esto, me sorprende. Esto sinceramente me sorprende. Que por el lado de que en una tendencia de precios al alza una serie de empresas se hayan puesto de acuerdo para ganar más, no. También me sorprende el que haya sido en un producto como el aceite, que, a ver, no, si me dices, no, es que mueve al año centenares de millones de euros, te diría, pues, o miles de millones de euros, te diría, puede ser, pero tampoco estamos hablando de penicilina, o estamos hablando de... Es decir, por un lado no me sorprende, pero por el otro lado sí. Yo creo que la investigación evidentemente es necesaria y aclarar las cosas. Hombre, estas empresas creo que cubren casi o sin casi el 80% de la cuota de mercado, ¿no? Sí. Tanto Mercadona solo tiene más del 32%, Carrefour, si no recuerdo mal, se va casi al 10%. Sí, fácilmente. Ya. Lo que será difícil es demostrar este tipo de acuerdos, ¿no? Porque no creo que lo dejen por escrito. No. Sí, porque además estas empresas tienen un argumento bastante fácil. Todas tienen una dimensión... Hombre, es verdad que hay unas más grandes que otras, pero todas tienen una dimensión, digamos, semejante. Con lo cual ellos pueden argumentar, es que nuestra estructura de costes es parecida. Entonces, claro, desmontar esto... O Facua o quien sea, o el juez tendría que llegar a la contabilidad interna de estas empresas, lo cual estaríamos evidentemente en una investigación muy complicada. Santiago, por una duda que no me ha quedado claro, ¿lo que te extraña es que haya ocurrido por ser en el sector del aceite o por el hecho de que sean 6 empresas? No, me sorprende por el hecho de que hayan sido 6 empresas. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo hace bastantes años, además yo directamente lo viví, que la Unión Europea investigó y puso una multa a una serie de productores de acero inoxidable. Estoy hablando de hace bastantes años. Un pedazo de multa, ¿eh? Y aquello se demostró y se puso sobre la mesa, etcétera. Fueron 5 y fueron en toda la Unión Europea. Entonces, que 6 empresas que, como ha dicho Carlas, cubren este porcentaje mayoritario de la distribución, se hayan puesto de acuerdo, me sorprende mucho. Bueno, el precio del aceite es de lo que estamos hablando a partir de esta noticia. Déjame preguntarte una cosa, Santiago. En una encuesta de 40dB esta misma semana para la cadena SER y para El País, los españoles se muestran mucho más preocupados por la inflación, o sea, por los precios, que por las guerras, por el cambio climático, por el terrorismo, etcétera. Hay previsiones que apuntan a que de aquí a final de año la economía se puede poner peor en general. Yo te pregunto, desde la más absoluta ignorancia, si tenemos una inflación alta, si tenemos unos tipos de interés elevados, si tenemos una situación de incertidumbre complicada, oye, con estas 3 síes sobre la mesa, ¿cómo es que el mercado laboral en España, todavía va tan bien? ¿Hay aquí un contrasentido o yo me he perdido algo? No, de hecho, el mercado laboral en España, entre comillas, va bien, y ya verás por qué lo de las comillas, y también en el resto de Europa. Pasan 2 cosas. En primer lugar, y me centro sobre todo en España, es verdad que el número de personas ocupadas, empleadas, ha crecido, pero atención ahora, ha crecido más que el número de horas trabajadas. Es decir, el número de horas trabajadas está cayendo y está aumentando el número de personas ocupadas. Esto está vinculado a que en España la productividad está cayendo, y esto es muy malo. Es decir,
a todas estas síes que has añadido, o que has dicho, Carlas, tenías que añadir el si la productividad está cayendo. Ya. Entonces, esto es malo porque está aumentando el número de contratos a tiempo, fijos discontinuos, no me salía. Sí. Fijos discontinuos, y además con una particularidad, y es que el número de esos contratos, ese número no se publica. Entonces, es una situación realmente rara y extraña. Yo creo, que hemos llegado a un punto en que el dato importante ha dejado de ser el número de personas ocupadas y ha pasado a ser el número de horas trabajadas. Precisamente el Economista publicó, pues la semana pasada creo que fue, o hace 15 días, un análisis bastante bueno del número de horas trabajadas en España. ¿Y esto quiere decir que pintan bastos de cara al futuro inmediato o a medio plazo o no? Sí, yo sugiero a todo el mundo que nos está viendo ahora que vaya a la web de Expansión y analice o lea un artículo que publicó ayer Expansión, un artículo bastante extenso de las expectativas que hay en Europa para el cuarto trimestre y para el año que viene. No son buenas. Bueno, no son buenas. De todo esto que estamos hablando, todo esto no afecta a los que juegan en otra división, que son los más ricos de España. La lista Forbes confirma que se ha disparado casi un 40%, un 37% para ser precisos, el patrimonio de los españoles que más tienen. Ni la guerra ni la inflación ha sido obstáculo para eso. De hecho, y el dato sería para subrayarlo, las 100 personas o empresas, los 100 más ricos de España atesoran una riqueza que se aproxima a los 200.000 millones de euros. Sí, es más del 10% del PIB de España. Pues, esto ha pasado siempre, no es una cuestión de ahora. En los momentos de conflicto, de tensión, de guerra, las personas más ricas, y diré por qué, comentaremos por qué, las personas más ricas o los grupos más ricos incrementan su riqueza. Por ejemplo, hoy, en esos momentos, las empresas que tratan con materias primas están o hacen transportes de, por ejemplo, grandes empresas que mueven contenedores, ¿no? Pero estoy hablando de muy grandes empresas, Maersk, etcétera. Sus beneficios han aumentado. Por ejemplo, se ha publicado ayer o anteayer que tanto Microsoft como Meta como Amazon han aumentado sus beneficios. Es decir, en momentos de tensión, personas que tienen capital y pueden hacer cosas, mover cosas, hacer negocios, que suministran elementos importantes, esenciales, etcétera, etcétera, independientemente de estos escenarios de precios al alza, o precisamente por esos escenarios, su riqueza aumenta. Tengo aquí anotada aquella frase, aquello que dijo el barón de Rothschild: compra cuando la sangre corra por las calles. Que es una manera un poco bestia de explicar esto que acabas de comentar tú, ¿no? Bueno, no, pero Carlos, hay que matizar que esto el barón de Rothschild lo dijo en el siglo XVIII. Ya. Sí, no. Bueno, pero es que viene a ser eso. Es decir, es que viene a ser eso. Imaginaros, por ejemplo, cuando estalla la depresión en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, que el precio de las acciones se derrumba. Allí hubo quien compró por nada. Es decir, en momentos así, quien tiene liquidez, quien tiene o formas de conseguirla, evidentemente obtiene unos beneficios enormes. Habrá que tener mucha liquidez para coger pasaje para ese nuevo crucero de lujo, el Ritz-Carlton, que abre su plazo de reservas ya para el año próximo, ¿no, Santiago? Sí, es muy curioso porque hace 50 años los cruceros eran para gente megamillonaria. Recordemos, por ejemplo, el Titanic, que, si no recuerdo mal, un pasaje de primera en el Titanic costaba el equivalente a 3 millones de dólares actuales. Luego los cruceros empezaron a popularizarse y ahora están haciendo el camino inverso. ¿Ah, sí? Y ahora, por ejemplo, el ejemplo que te has puesto es un crucero, si no recuerdo mal, que va a tener 50 suites o 55 suites, y cada suite va a costar casi $6.500. Lo que pasa, Carlas, es que en estos mega ricos que estamos hablando de la lista Forbes,
a pesar de que a nosotros nos parezca que gastarse en un crucero $6.500 o euros, me da igual, es mucho dinero, claro, para estos niveles esto es calderilla. Sí, claro. Sí, se entiende. Esto es calderilla. Sí. Es decir, No. Recordemos, por ejemplo, que, si no recuerdo mal, un viaje en esta nave de Virgin, de Richard Branson, alcanzó, es Richard Branson, que alcanzó la estratosfera y tal, me parece que costaba $2,5 millones de dólares.